Para la fecha, supera los 20 millones de casos y más de 740.000 muertes, teniendo así una letalidad del 3,65%. Ahora bien, ¿cómo es el periodo o las etapas de infección de este virus? Tomando esta gráfica de la Asociación Panamericana de la Salud, tenemos que desde el momento de la infección se estiman 5 días para la incubación del virus, ¿sí? De los cuales los últimos 2 días ya se encuentran dentro del periodo de infección, ¿sí? Y que puede durar por un periodo de 14 días, donde los primeros 5 días son los más contagiosos y que en este periodo se estima que se puede llegar a un 95%, ¿sí? Algunas investigaciones han redondeado todo este valor a 4,9 días con una desviación estándar de 2,7 días. Y posteriormente ya la tasa de contagio es muy baja, ya la carga viral ha disminuido y por lo tanto será menor el contagio hacia otras personas, ¿sí? Por lo tanto, el mayor aislamiento debe realizarse en este periodo. Y el aislamiento como tal de la persona hasta el día 14, desde contando estos 2 días, y en adelante ya no habrá problemas, ¿sí? Puede que la infección dure hasta 20 días o incluso 60 días, pero el periodo más crítico sería este. Ahora continuamos con la ruta para el control de la pandemia desde el inicio de síntomas. La persona se dirige a, a la toma de muestra, se realiza el proceso de esta para obtener un resultado. Y con eso se tiene un tiempo de demora, que es el tiempo de respuesta. Posteriormente los resultados se almacenan en una base de datos, los cuales se depuran según incidencia o prevalencia. Incidencia son los casos de cada día, sin tener en cuenta lo acumulado, mientras que la prevalencia acumula los resultados. Y con esto ya los organizamos para aplicar los modelos matemáticos, teniendo en cuenta también el tiempo de respuesta. Con lo cual se realizan proyecciones o también se evalúan las tasas de contagio, para así realizar ya la toma de decisiones. Cuando hablamos de toma de decisiones, se debe tener en cuenta las medidas de aislamiento, las que se tengan también del distanciamiento social, el cierre de fronteras y todo lo que nos pueda reducir el contagio. Y también las medidas de prevención en los hospitales, como lo es tener los equipos suficientes para atender a las personas de gravedad. Ahora especificamos la tasa de contagio. La tasa de contagio es el número de personas que pueden llegar a ser contagiadas en el periodo de contagio según una persona que esté infectada, ¿sí? Entonces para esto tenemos dos números: el número de reproducción básico, R sub 0, y el número de reproducción efectivo, que es el RT. El R sub 0 es cuando no hay algún tipo de intervención, nada de aislamiento, nada de cierre de fronteras, ¿sí? Todas las personas tienen su vida normal. Y este valor puede variar desde 1,5 a 3,5. ¿Qué significan estos valores? Que si tomo un grupo de 10 personas de cualquier población que se encuentren infectados, en el periodo de los 14 días, esos 10 van a contagiarme 15 personas si tomamos este 1,5. Pero si tomamos el de 3,5, esas 10 me van a contagiar a 35 personas. Si esto varía según la distribución demográfica y también el comportamiento cultural de las personas. Y aquí tenemos una comparación con otras epidemias, como lo es el ébola. Tiene un número máximo menor, igual el H1N1. Este es más contagioso, ¿sí? Pero la mortalidad no es tan alta como lo fue la del ébola. Y tenemos la viruela, que sí tiene un alto contagio, pero esto solamente ocurre una vez en la vida. Y el número de reproducción efectivo ya disminuye porque depende del impacto debido al aislamiento. Tomamos la fracción del porcentaje,
según los casos infectados aislados, el porcentaje de reducción de contacto por aislamiento y el impacto por la reducción de contacto. Entonces todo esto va a reducir este número. Sí. Y por lo tanto, como ya hemos dicho, este va a ser mucho menor y este lo determinamos con algún modelo matemático según el valor de incidencia. Continuamos con las curvas epidémicas. Para esto, he tomado estos 3 ejemplos con diferentes comportamientos. ¿Sí? Tenemos el de Islandia, que tiene una curva, podría decirse, perfecta. Siempre una curva epidémica va a tener este comportamiento, el de la curva azul, que me registra el número de casos totales acumulados, es decir, la prevalencia. ¿Sí? Tenemos la misma para recuperados, así es en este momento, ya pasó esta zona, y aquí tenemos el de activos. ¿Sí? Aquí se encuentra el pico de la pandemia, y en este caso Islandia ya se encuentra en la parte final, ya donde se puede decir que se ha aplanado la curva. Y los fallecidos, en este caso la curva es muy pequeña, son muy bajos la tasa de mortalidad en ese país. Vemos en España, esta tiene una anomalía, la curva venía normal hasta este punto, aquí vemos que cayó, puede ser porque registraron casos que no correspondían al país o hubo un error en la toma de muestras. ¿Sí? Por eso tenemos este que sube y baje. Realmente esta curva nunca va a bajar, porque es el acumulado de todos los casos que van llegando todos los días. Aquí tenemos un comportamiento que va a tender a otro pico. ¿Sí? ¿Qué pasó en este caso? Hasta aquí van bien las medidas, abrieron las puertas de todo, y otra vez inició desde cero. Entonces aquí, desde este punto, desde donde se vuelve otra vez a aplanar, vamos a iniciar a calcular de nuevo esta curva. Y vemos aquí la mortalidad, en España sí fue más alta. Y otro caso, el de Japón, donde pasó algo similar a lo de España, ya estaba muy bien esta curva epidémica, hasta que se disparó otro brote. Y vemos que el segundo pico va a estar más elevado que el primero, a pesar de casi haber llegado a cero. Ahora vemos el RT, que es la tasa de reproducción efectiva. Ya la vimos al comienzo, pero aquí tenemos cómo se la expresa mediante el modelo EPISTIM, utilizando el software RStudio. Ya habíamos dicho que los días críticos que se ingresan en el modelo, donde se tiene el 95% de probabilidad de contagio, es en los 4.9 días con una desviación estándar de 2.7 días. Este modelo se suele aplicar para subáreas, por eso lo resalté. ¿Cómo así? Normalmente se lo calcula por países, pero las diferencias culturales y demográficas, tanto de densidad poblacional como de área, hacen que esta curva tenga un comportamiento distinto, ¿sí? Entonces, puede que en las zonas costeras la gente tenga más contacto y que el RT más difícilmente llegue a cero. Por lo tanto, se debe estimar por las diferentes regiones que tenga un país. Y si se puede por ciudades, mucho mejor. ¿Sí? Entre más pequeña el área, sería mejor, tanto para el RT como para las proyecciones. Y con este podemos establecer las alertas de control según el nivel que tenga. En este caso para Colombia se tiene que las alertas amarilla, naranja, roja tienen un valor para un RT de 1.2, 1.4 y 1.7. ¿sí? Y para ya decir que todo puede volver a la normalidad, esta curva debe mantenerse por debajo de 1.2 por lo menos por unas 2 semanas, por los 14 días. ¿sí? Hasta que esta llegue a cero, donde ya se puede decir que es el fin de la epidemia. Para los modelos que vamos a utilizar, en este caso para Colombia, vamos a descargar de datos abiertos los registros de incidencia diaria. ¿Sí? Estos se actualizan todos los días. Y lo último que vamos a revisar serán los modelos predictivos, de los cuales tenemos por un lado los empíricos y por el otro los dinámicos. Los empíricos los asociamos con los datos totales. Recuerden la curva azul de
la segunda presentación, donde se registran los casos acumulados. Y para esto tenemos, en este caso, estos tres que son los más comunes: el modelo logístico, el modelo de Gompertz y el modelo de Hill. Y en este caso vamos a comparar estos dos. Por otro lado tenemos los dinámicos, que estos nos relacionan diferentes curvas por medio de ecuaciones diferenciales. Aquí esta S significa susceptibles, infectados y recuperados. Luego tenemos otra ecuación que es una variación, que es el SEIR. Nos incluye susceptibles, expuestos, infectados y recuperados. Y acá tenemos otra variación, que es la que vamos a utilizar, que es el SIRD, y lo hemos adaptado según un estudio de la Universidad de Stanford. Para el ejemplo del EpiSteam, vamos a descargar de esta página. Entonces ingresamos. Al estar en la página, tenemos esto. Vamos a exportar y descargamos el formato de preferencia. Yo sugiero este, CSV para Europa, ya que este reconoce las tildes, la ñ y caracteres especiales. Les recuerdo que cada país tiene una base de datos similar y tenemos estas variables. En este caso, lo que yo necesito es la fecha. ¿Cuál fecha? La fecha de reporte. Entonces vamos a crear una nueva casilla para extraer solamente el dato de la fecha. Como vemos, se encuentra con ese formato. La voy a separar. Entonces voy a extraer, con el comando extrae, esta casilla desde el primer dígito hasta el décimo, que es donde se encuentra la fecha. Enter, y lo aplicamos para todas las columnas, ¿sí? Entonces aquí yo ya extraigo la fecha, está en la letra Q. Y el área con la que yo vaya a trabajar, en este caso vamos a ir por departamentos. Voy a utilizar 3 departamentos para el ejemplo. Entonces, antes de continuar, le voy a cambiar el nombre y solo lo voy a dejar con el nombre de casos. Y vamos a crear en la siguiente hoja, desde la fecha de hoy, 24, desde la fecha de inicio de la pandemia, en este caso de Colombia, que era el 7 de marzo del 2020, y lo vamos a extender hasta el día de este registro. Y en la horizontal, en las columnas, vamos a ingresar el nombre de 3 regiones. En este caso voy a tomar Antioquia, Nariño y Huila, que tiene un rápido crecimiento en los últimos días. Y para hacer el conteo, vamos a utilizar contar.si.conjunto, donde vamos a tomar aquí nuestro primer rango, el del departamento, que es nuestra subárea, y seleccionamos toda la columna hasta el último valor. Dejamos fijo con F4 y lo vamos a asociar con nuestra columna que tenemos aquí. Dejamos F4 que quede fija el número, el símbolo de precio antes del número, y continuamos con el siguiente rango. El siguiente rango se va a encontrar en la misma casilla, aquí está repetido. Vamos a tomarlo todo este rango. Casos será la hoja y esta la columna del rango. Ya habíamos dicho que en Q estaría la fecha. Como aquí está la fecha, la asociamos con este. Y dejamos fija la letra, ¿sí? Esta letra va a quedar fija para que podamos desplazarnos hacia la derecha. Ahí ya hace el conteo. Si lo extendemos, como podemos observar aquí desde el 9, este departamento ya tuvo un caso. Hay días que están en 0, pero si voy a los últimos días, vamos a ver que ya todos los días tiene el registro, ¿sí? Si ya vemos que llevamos alguna secuencia con todos los días registros y de pronto por aquí hay un día en 0, ahí toca tomar medidas. Se debe averiguar qué ocurrió. Puede ser que los laboratorios hayan quedado sin reactivos, o también revisar si de pronto hubo alguna anomalía en la digitalización de datos, o también algún otro inconveniente con la toma de muestras. Este lo extendemos también para los otros 2 departamentos.
y esperamos. Se suele tardar por la cantidad de datos. Vamos a guardar esto en un archivo por separado y lo guardamos en formato CSV separado por comas. Al revisar el documento del Epistim, vamos a encontrar diferentes códigos que han sido calibrados para distintas epidemias. Sí, aquí tenemos diferentes ejemplos y en este caso vamos a utilizar el de estimar R. Sí, entonces utilizamos esos códigos, los copiamos y dejamos solamente lo que vamos a utilizar, y en este caso para el RT. En R inicialmente instalamos estas librerías Epistim, OpenXLSX y DPEDR. Este primer código es para llamar la carpeta donde tengo la información, y los datos que tenemos aquí, el primero para leer los datos de incidencia, que fueron los que calculamos en este momento a partir de la tabla principal, y en este caso el computador lo tengo configurado para que el separador de listas sea punto y coma, entonces lo dejo con punto y coma. Pueda que ustedes lo tengan solamente con coma. En este caso estamos filtrando los valores vacíos. Le agregamos una columna para la fecha, y posteriormente ya tenemos nuestro data frame de datos con la información que va a leer el modelo. ¿Sí? Esta parte está en el modelo, solamente la ajustamos con el periodo de infección máxima y la desviación estándar. Y vamos corriendo este modelo poco a poco. Entonces vamos con la primera parte. Seleccionamos y presionamos Control Enter. Algo muy importante es no olvidarnos de ingresar la casilla con fecha. Y pues esa la estamos leyendo aquí, y para evitarnos este error. Continuamos leyendo los datos, ya tenemos hasta esta parte, y posteriormente con ggplot vamos a construir el gráfico. Normalmente para este modelo tenemos hasta aquí. En este caso se le han ingresado estas tres líneas que representan las alertas. Entonces en el momento de graficar vamos a tener lo siguiente, y en este caso vamos a tener las tres diferentes gráficas. Si ya deseamos ver solamente una de las tres gráficas, tendríamos que hacer un cambio en esta parte donde está el data frame. Cambiamos con este código que lo tengo en la parte final, y aquí en lugar de df data frame vamos a ingresar este código. Entonces ahí lo tengo solamente para Antioquia, y como podemos ver ya lo tenemos por separado, incluso para cualquiera de los dos, en este caso Huila. Volvemos a graficar y ya lo tenemos, solamente que sin la línea las líneas de alertas. En este caso voy a apagar la línea negra y dejar las tres líneas de alerta para ver mejor el modelo. Sí, entonces si hacemos un zoom podemos ver cómo se encuentra hasta la fecha, todavía en alertas de riesgo sanitario. Y algo más, si ustedes tienen más datos, por ejemplo en este caso solamente teníamos 3 columnas y supongamos que tienen 10 datos, solamente vamos a cambiar aquí. Entonces si teníamos 3, aquí ingresamos 4, si tenemos 10, vamos a ingresar 11. Y por último, podemos exportarlo, esto a una plantilla de Excel con este código. ¿Sí? Entonces aquí lo exportamos y ya creamos una plantilla distinta, donde nos va a incluir el valor de data frame ya calculado. ¿Sí? Entonces lo que tenemos en este data frame van a ser las siguientes columnas: los cuantiles, el valor de la media del RT, la desviación estándar en cada periodo del RT para cada uno de los departamentos
o de las áreas que se seleccionen. Ahora, para el siguiente ejemplo de proyecciones vamos a utilizar datos de Human Data. Aquí pueden descargar a nivel global los casos confirmados, muertes confirmados, recuperados en formato CSV. Entonces, por ejemplo, voy a descargar los confirmados y tendremos este resultado. Vamos a separarlo en diferentes columnas. Está delimitado por coma. Y como ven, aquí tenemos todos los países y desde la fecha inicial hasta la fecha actual. Vamos a tomar un país, para este ejemplo vamos a tomar Italia, que ha tenido un comportamiento de una curva epidémica como el azul que se mostró al comienzo. Y la vamos a transponer en forma vertical. ¿Sí? Si ya lo organizamos, vamos a tener algo como esto. Para este ejemplo, vamos a tomarlo estos datos para diferentes periodos, para 2, 3 y 4 meses, para mirar cómo se ajusta el modelo. ¿Sí? Entonces aquí lo tengo para 4 meses y el mismo lo hice para 3 y para 2. Aquí entonces donde termina el cuarto mes, al siguiente voy a ingresar NA, que significan datos vacíos para mirar el ajuste. En este caso, para ajustar los modelos, vamos a utilizar estas librerías que se encuentran aquí. Vamos a llamar el archivo, primero con el de 2 meses. Lo tengo aquí en dos data frames distintos, porque en el primero voy a utilizar para la proyección y en este otro solamente para mostrar al final en la gráfica con los datos iniciales. Entonces vamos a llamar estos datos. La siguiente parte del modelo, aquí vamos a ajustar los valores o establecer algún rango para los valores que va a ajustar este modelo, ¿sí? Entonces vamos a tomar los valores de nuestro data frame creado, los días y los casos acumulados. Este va con prevalencia. Entonces vamos a correr estos datos hasta obtener los valores de nuestras constantes de la ecuación de Gompertz. Aquí ya ajustamos el modelo con el MinPack. Recordemos que en el NLS Fit, en el modelo 10 se encuentra el modelo de Gompertz. Aquí ya probamos el modelo y por último hacemos la predicción para este modelo. Aquí ya tenemos la predicción que vamos a tener 225.357 casos para el final de la pandemia con esos datos iniciales. Corremos nuestra predicción. Ya para creamos nuestro data frame y continuamos con el otro modelo, el logístico. Hacemos lo mismo y corremos hasta donde ya creamos nuestro data frame de las predicciones. Lo siguiente que hacemos es ingresar estos dos valores en un solo data frame y los combinamos con el inicial donde estaban solo los datos. Al final también utilizamos ggplot para graficar y vamos a obtener lo siguiente. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los datos reales, la primera predicción y la última predicción, que es la predicción con el logístico. Vemos que hay un desfase, ¿sí? Entonces esperamos que tenga este comportamiento con Gompertz y este con logístico y este con Gompertz. Ahora vamos a ver qué ocurriría en 3 meses. Vemos que por aquí estaba por encima de 100.000 casos. Vamos a correr todo el modelo y vemos que la gráfica ya supera los 200.000, pero se va ajustando más al modelo de Gompertz. Vemos que el logístico también ha ido subiendo y que el de Gompertz está por encima de los 230.000, un poco más del inicial, ¿sí? Si abrimos los data frames podemos comparar los valores. Y por último, vamos a ver qué ocurre a los 4 meses para saber cuál modelo se ajustó más. Veamos qué ocurre. Sí, ¿sí ven? Con el modelo de Gompertz tuvo un mejor ajuste, aquí ya no es tanta la diferencia porque ya tiene bastantes datos, pero vemos que el logístico se desfasa desde este punto. Sí, hay que resaltar que para Italia este modelo puede tener un ajuste por encima del 97%.
Si en algún país esta curva no se comporta así, es porque no se está realizando bien todo el protocolo de la pandemia, sobre todo en el muestreo de las personas. Y se pueden presentar curvas que por acá se desfasen o que tengan otro desfase en crecimiento acelerado, ¿sí? Y ese es el comportamiento que debe llevar esa curva epidémica. Recuerden que casi todos los países de Latinoamérica todavía se encuentran en la parte pendiente de esta curva y que no han llegado a esta zona. ¿Sí? Entonces en Latinoamérica todavía se pueden tomar bastantes medidas para controlar la pandemia. Y ahora por último vamos a ver un modelo adaptado del SIRD. ¿Sí? Vamos a utilizar estos códigos utilizando el de SOLVE para el sistema de ecuaciones diferenciales. Este es un modelo adaptado. Entonces tenemos susceptibles, infectados, recuperados y fallecidos. La D es de muertes en inglés, deaths. Y aquí tenemos las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? La de los susceptibles, la de los infectados, que también me va a restar a los casos recuperados y fallecidos. ¿Sí? Los tenemos aquí. Estas son las variables que va a graficar o a resolver en las tablas. Ingresamos con un R sub 0, habíamos dicho que va desde 1.5 hasta 3.5, vamos a ingresar uno de 2.5 para observar el comportamiento. El periodo de infección, que es los 14 días, el periodo en este caso sería el de la duración de la enfermedad. Vamos a tomar uno de 27 promedio, puede ser hasta más o incluso menos. Y la tasa de mortalidad de 3.5. Sí, recordemos que esta varía dependiendo del país, que hay países que sobrepasan el 10%, o como es el caso del Reino Unido con el 13%, México cerca al 11%, en este caso, este es cercano al que está a nivel mundial. En el cálculo del valor beta, que parte del R sub 0, y las demás variables que nos ayudan a ajustar o a calibrar la curva. Aquí, si nosotros ya conocemos el RT, podemos ingresar desde el RT, porque el RT es el R sub 0, pero con las medidas ya de confinamiento. Vamos a tener una población ya susceptible de 10.000. En este caso podemos tomar el máximo que pueda llegar a tener una población de infectados, que puede ser el que sale de esta curva. Y ya las extensiones de nuestra gráfica, en este caso para 200 días, y que me grafique hasta este nivel máximo. ¿Sí? Corremos el modelo y tenemos las curvas del SIRD. Vamos a tener estos casos en ese tiempo. Aquí es el pico de la pandemia. Si nuestro R cambia, se disminuye, este pico tendrá que disminuir. ¿Sí? Por lo contrario, si aumenta, va a acercarse, va a crecer en eje Y. Acá tenemos los fallecidos, ¿sí? Dependiendo también de la tasa de mortalidad con que se cuente. Este pues nos va a permitir ajustar según cómo vaya variando nuestro R sub 0. Por ejemplo, si tengo una población que no está controlada, la pandemia se va a reducir, pero vamos a tener mayor cantidad de afectados, incluso incluyendo fallecidos. Entonces veamos qué ocurre ahí. No vamos a eliminarla, solamente a dejar una. Veamos qué ocurrió. Este pico creció en esta parte. ¿Sí? Ya está por encima de 6.000, el otro estaba cerca de los 4.000. Y ahora si nosotros tenemos una pandemia controlada con un R sub 0 de 1, veamos qué es lo que ocurre. Aquí, si vamos a trabajar con el RT, ingresamos el promedio, del dato final que tenemos. Como pueden observar, aquí se ha desplazado en días, va a ser más larga, pero más llevadera. Entonces vamos a tomar hasta 400 días. Vamos a correrlo. Y vemos que el pico aquí está por debajo de los 2000. Listo. Y con esto finalizamos esta sesión.
Recuerden que estos modelos también se los pueden ajustar a los datos, pero los códigos son mucho más extensos. Se los tienen calibrados y también permiten realizar esta proyección con los datos presentes. Estoy atento a sus dudas y les agradezco por su atención. Muchas gracias, hasta la próxima.